Las normas jurídicas rigen todos los hechos que durante el lapso de su vigencia ocurren en concordancia con sus supuestos. Cuando un supuesto jurídico se realiza mientras una ley se encuentra en vigor, las consecuencias jurídicas que la disposición normativa señalan debe imputarse al hecho condicionante. Y es que en algunas ocasiones, las disposiciones normativas indican su vigencia y en otras, su duración es indefinida y la extinción de las consecuencias de derecho depende de la realización de ciertos supuestos jurídicos. En el derecho existe un principio general que domina la materia, que dispone que la ley no debe aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Este principio no es absoluto, ya que en materia penal no se aplica, y en otros casos debe preguntarse qué debe entenderse por aplicación retroactiva de una ley y en qué casos debe una ley aplicarse retroactivamente. Para entender ello, primero es importante mencionar qué son los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él, y no pueden sernos arrebatados por aquel de quien los tenemos. Un ejemplo de los derechos adquiridos es la celebración de un contrato, donde la ley no crea derechos en nuestro favor, sino que nos concede determinadas facultades legales, que solo se transforman en derechos adquiridos al ser ejercitadas. Con esas facultades otorgadas por la ley, sucede lo propio que con las concedidas por los individuos. Mientras no asumen la forma de derechos contractuales, son siempre y esencialmente revocables. Es como cuando una persona realiza su testamento, siendo este un acto revocable. Por esta razón, mientras la persona que ha hecho su testamento de acuerdo con una ley permanece en vida, una ley posterior puede neutralizar sus disposiciones testamentarias y de este modo echar por tierra las esperanzas que pudieran tener los herederos instituidos o los legatarios. La facultad legal no ejercitada es una simple expectativa que solo se convierte en derecho adquirido en virtud de su ejercicio. El ejercicio de esa facultad legal, que en cierto modo materializarse en ese acto que la traduce, es constitutivo del derecho adquirido, nos pertenece a partir de ese momento, al punto de que una nueva ley no puede despojarnos del mismo sin pecar de retroactiva. Es por ello que si la nueva ley destruye o restringe una facultad no ejercitada durante la vigencia de la ley anterior, la aplicación de la posterior no puede ser vista como retroactiva, porque tal aplicación a nadie perjudicó. Una facultad legal existe cuando una persona que adquiere la propiedad de una cosa se encuentra facultada de acuerdo con la ley para usarla, disfrutarla y disponer de ella. Pero las facultades legales que como propietario tiene no se convierten en verdaderos derechos adquiridos, sino hasta el momento en el cual su titular las ejercita, por lo cual si una nueva ley las suprime o restringe, no incurre en el vicio de retroactividad. De esta manera, las facultades que la ley concede al dueño de una cosa son derechos adquiridos por él desde el momento en el que se convierte en propietario, aun cuando los ejercite de manera posterior o nunca llegue a ejercitarlos. De esta forma, las normas legales
tienen efecto retroactivo cuando se apliquen a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior, o bien a situaciones jurídicas en curso, por lo que toca a los efectos realizados antes de la iniciación de la vigencia de la nueva ley. Si la nueva ley se aplica a las consecuencias aún no realizadas de un hecho ocurrido bajo el imperio de la precedente, no tiene efecto retroactivo, sino inmediato. En lo que respecta a los hechos futuros, resulta evidente que la nueva ley nunca puede ser retroactiva, ya que el problema de la retroactividad se plantea relativamente a las consecuencias jurídicas de un hecho realizado bajo el imperio de una ley, cuando en el momento en el que se inicia la vigencia de una nueva norma, tales consecuencias no han acabado de producirse. La antigua ley debe seguir aplicándose a las consecuencias jurídicas de un contrato celebrado bajo su imperio, aun cuando tales consecuencias se encuentren en curso al entrar en vigor una nueva norma. Así, cuando el problema de la aplicación de leyes en el tiempo no se plantea en relación con las consecuencias jurídicas de un hecho, sino con las condiciones de constitución o extinción de una situación jurídica, la nueva ley no puede modificar, sin ser retroactiva, tales condiciones, ya que éstas quedan comprendidas por su misma índole, dentro del concepto de hechos pasados. Cuando se trate de leyes que crean situaciones jurídicas desconocidas por la legislación anterior, esas leyes deben ser asimiladas a las relativas a la constitución de una situación jurídica y no pueden atribuir a hechos o actos pretéritos el poder de constituir las nuevas situaciones. Ello lo encontramos en las reglas sobre capacidad de los contratantes y las consecuencias jurídicas de los contratos, que se encuentran en gran medida establecidas en la ley, donde las partes conservan un amplio margen de libertad dentro del cual pueden manifestar su voluntad en múltiples formas, con vista a la producción de efectos de derecho. Es por ello que el contrato constituye en este sentido un acto de previsión, ya que los contratantes que vinculan a él sus intereses saben que pueden esperar del juego de las cláusulas expresas del acto o incluso de la ley, por lo que es evidente que la elección hecha por las partes sería inútil si una nueva ley, modificando las disposiciones del régimen en vigor el día en el que el contrato fue concluido, viene echar por tierra sus previsiones. Las leyes son retroactivas cuando vuelven sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto o para modificar o suprimir los efectos ya realizados de un derecho. Fuera de estos casos, no existe retroactividad y la ley puede modificar los efectos futuros de hechos o de actos, incluso anteriores, sin ser retroactiva. Es por ello que las consecuencias de derecho, es decir, las facultades o deberes, se producen en el momento mismo en el que el supuesto jurídico condicionante se ha realizado. Esto significa que las obligaciones y derechos subjetivos que la ley enlaza al cumplimiento de las hipótesis normativas son consecuencia inmediata de la producción del hecho jurídico. Dentro de la doctrina, también se considera que una ley es retroactiva cuando modifique o extinga una situación jurídica concreta. No lo será, en cambio, cuando simplemente limite o extinga una situación abstracta creada por la ley precedente. En una suposición, la ley establece qué personas son capaces de heredar. Relativamente a todas ellas,
Esa ley crea una situación jurídica abstracta en cuanto determina de modo genérico cuáles son los requisitos que deben concurrir en un sujeto para que se encuentre en condiciones de ser instituido heredero. El supuesto es la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento de las consecuencias jurídicas, y la disposición legal debe establecer cuáles son esas consecuencias. Por ello, la imputación de los deberes y derechos que una ley respectivamente impone y concede depende de que en relación con cierta persona se realice el supuesto jurídico. La teoría más aceptada acerca de la retroactividad de la ley la hizo el autor francés Bonicace, que establece que una ley es retroactiva cuando modifique o restringa las consecuencias jurídicas de hechos realizados durante la vigencia de la ley anterior. Será válido afirmar que la ley no debe aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, y esto significa que la aplicación retroactiva es lícita en aquellos casos en que a ninguna persona perjudique. Este principio se garantiza en el artículo 14 constitucional, pero en esa misma ley fundamental, tácitamente se admite la posibilidad de una aplicación retroactiva de las leyes relativas a la propiedad, ya que el párrafo tercero del artículo 27 constitucional establece que la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. La retroactividad es lícita cuando, lejos de perjudicar, beneficia a los particulares. Por esa razón, se admite que en materia penal, las leyes que reducen una pena deben tener siempre efectos retroactivos, ya que tales efectos resultan benéficos para el condenado. Esta regla no solo aplica en los casos en que al entrar en vigor la ley más benigna aún no se ha dictado sentencia firme, sino también en aquellos en el que el imputado ha sido condenado por sentencia irrevocable y se encuentra sufriendo su condena. Para que la aplicación retroactiva de la nueva ley sea posible, resulta necesario que las consecuencias jurídicas de la anterior no se hayan extinguido, ya que en esta hipótesis carecería de sentido hablar de retroactividad. Es como cuando a una persona se le impone condena de determinado número de años en la cárcel por haber cometido el delito de homicidio, y una nueva ley reduce el monto de la pena correspondiente a ese delito, pero entra en vigor cuando ya el condenado cumplió su condena, por lo que resulta imposible aplicar retroactivamente ese precepto. Las medidas de seguridad deben aplicarse retroactivamente, ya que no tienden a imponer una expiación dolorosa, sino a corregir y proteger al delincuente. La ley debe tener siempre efecto retroactivo, pues es de suponer que la medida de seguridad instituida por la ley posterior vigente en el momento de la aplicación es la más adecuada al fin de la corrección y tutela que estas medidas persiguen. Tratándose de la aplicación retroactiva,
De las leyes procesales, esta solo tiene verificativo cuando la ley procesal destruya o restrinja las consecuencias jurídicas de un hecho de naturaleza procesal ocurrido durante la vigencia de la anterior ley, ya que la aplicación de la norma procesal posterior no queda excluida por la circunstancia de que los hechos, cuya eficacia jurídica se discute, hayan ocurrido mientras se encontraba en vigor una ley procesal diferente, sino únicamente por la circunstancia de que durante la vigencia de ésta ocurrieron los hechos a que se atribuye la eficacia jurídica procesal. Por ejemplo, si una ley cambia la forma y requisitos de una demanda judicial, puede aplicarse aun cuando se trate de hechos de índole material ocurridos, mientras se encontraba en vigor una ley procesal diferente. En cambio, no debe aplicarse a hechos procesales ocurridos antes de su entrada en vigor. Expresado de otra forma, las demandas ya formuladas al aparecer la nueva ley deben quedar sujetas a los requisitos de forma señalados por la ley precedente. Por regla general, la ley procesal contiene un conjunto de artículos transitorios que establecen los criterios para la solución de los diversos conflictos en relación con el tiempo. Todo ello constituye un conflicto de leyes en el tiempo. Pero, ¿qué pasa con los conflictos de leyes en el espacio? Toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial de vigencia. Esto significa que solo obliga por cierto tiempo y en determinada porción del espacio. Por lo que se refiere al ámbito temporal, es posible que una ley se aplique no solo a los hechos jurídicos ocurridos a partir del inicio de su vigencia, sino también a las consecuencias normativas de hechos anteriores, inicialmente regidos por otra ley. Esto significa la coincidencia de los supuestos de ambas leyes, así como la divergencia de sus disposiciones, y la perduración de las consecuencias normativas nacidas bajo el imperio del primer precepto. Los problemas relacionados con la aplicación de leyes que tienen diferente ámbito temporal de vigencia suelen ser llamados conflictos de leyes en el tiempo, y de forma paralela a estos, existen también conflictos de leyes en el espacio. Estos últimos son la coexistencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos espaciales de vigencia son diferentes. Los llamados conflictos de leyes en el espacio no solo se refieren a la determinación del ámbito espacial, sino también a la personal de vigencia de los preceptos legales. No se trata únicamente de establecer qué ley debe aplicarse en determinado lugar, sino saber si a una cierta persona debe aplicársele su propia ley o una norma extranjera.
Es por ello que la denominación correcta es la aplicación extraterritorial de la ley, porque en realidad se trata de saber si una ley, que en principio se aplica dentro del ámbito espacial de un sistema jurídico al cual pertenece, puede también aplicarse fuera de ese ámbito, es decir, extraterritorialmente. En un principio, es importante saber que las leyes vigentes en un estado se aplican dentro del territorio del mismo. Lo que en derecho público se llama territorio no es otra cosa que el ámbito normal de vigencia del orden jurídico de un estado en relación con el espacio. Suele ser normal que en ciertos casos se admita la posibilidad de que la ley obligatoria en el territorio de un estado se aplique fuera de él, o la de que la ley extranjera tenga aplicación en el territorio nacional. Ello se debe en gran medida a la pluralidad de legislaciones. Y es que la actividad de las personas no siempre se desenvuelve desde el punto de vista del derecho en el ámbito espacial de vigencia del Estado al cual pertenecen, sino que puede desarrollarse en territorio extranjero o en relación con personas de diferente nacionalidad o con bienes ubicados en otro país, y a menudo surgen las cuestiones concernientes a la autoridad extraterritorial o puramente territorial de las diversas normas. Es como en el caso en el que un ciudadano italiano, propietario de un bien situado en Francia, haga su testamento en Alemania, instituyendo heredero a un ciudadano suizo, muriendo en Inglaterra. Aquí surge el problema de saber si su sucesión testamentaria debe regirse por la ley del estado a que pertenece el testador, o por la del país en que los bienes se encuentran, o por la del lugar en que se hizo el testamento, o por la del estado al cual pertenece el heredero, o por la de aquel en donde murió el testador. El problema de los conflictos de leyes en el espacio es la más importante de las cuestiones estudiadas por el derecho internacional privado, pero no es la única. El derecho internacional privado se ocupa de tres cuestiones fundamentales: el problema de la nacionalidad, el problema de la condición de los extranjeros y los conflictos de leyes en el espacio. La nacionalidad es definida como el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con el Estado. Y desde el punto de vista de ese vínculo, los individuos se dividen en nacionales y extranjeros. Al establecerse esa división relativamente a una organización política determinada, ocurre preguntar cuáles son los derechos de los no nacionales en cada país. A este problema se le conoce como condición jurídica de los extranjeros. Por lo que antes de establecer cuáles son los derechos de que gozan los extranjeros, es importante conocer quiénes tienen en cada país esa calidad. Es como en el caso en el que un extranjero pretenda contraer matrimonio en México con una mexicana. Antes de averiguar qué ley habrá de aplicar, resulta indispensable resolver el problema, es decir, si ese extranjero
tiene o no, de acuerdo con la ley mexicana, derecho para contraer matrimonio en México. El conflicto de leyes solo puede surgir en la hipótesis de que la ley nacional conceda al extranjero el derecho que éste pretende adquirir. En el supuesto contrario, sería plantear el conflicto de aplicación. El artículo 27 constitucional prohíbe que todo extranjero pueda adquirir propiedades en las costas y fronteras. Tomando en cuenta este precepto, es indiscutible que no tiene sentido preguntar de acuerdo con qué ley puede celebrarse un contrato de compraventa, ya que la Constitución prohíbe terminantemente que un extranjero adquiera bienes inmuebles en fronteras y costas en un radio de 100 y 50 kilómetros respectivamente. Es por ello que no existe un derecho internacional privado uniforme, y por ello es que pueden existir tantos sistemas distintos de solución de conflictos, de leyes en el espacio, como órdenes jurídicos. En casi todas las legislaciones de los países existen reglas de derecho internacional privado destinadas a la solución de problemas establecidos. En esas condiciones, resulta indudable que los jueces de un Estado tendrán el deber de someterse para solucionar esos conflictos a sus propias leyes sobre esa materia. En nuestro país, los llamados a resolver un conflicto de tal clase se encuentran obligados a fundarse en el derecho internacional privado mexicano, que es el conjunto de reglas de solución de conflictos contenidas en nuestros códigos. Es importante recordar que todos los actos jurídicos, en lo relativo a su forma, deben regirse por las leyes del lugar donde pasen. De aquí se infiere que si una compraventa se celebra en México, la forma del acto debe regirse por los preceptos del Código Mexicano, concernientes al contrato de compraventa. En ese sentido, las leyes de cada estado se aplican exclusivamente dentro del territorio del mismo y a todas las personas que en él se encuentren, sean nacionales o extranjeras, residentes o transeúntes. El derecho internacional privado encuentra su fundamento en normas jurídicas obligatorias para todos los estados, pero tiene su base en el respeto de las soberanías estatales. Nuestras leyes son permanentes en cuanto a que se aplican a las personas de una manera constante, sin interrupción alguna. Y también son generales, ya que se aplican a todos los sujetos y en todas las relaciones jurídicas dentro de su ámbito territorial de vigencia. Los códigos civiles de la República Mexicana contienen preceptos que establecen una serie de reglas de derecho internacional privado. El primero de ellos enuncia que el principio general de la territorialidad de las leyes mexicanas, con inclusión de las que se refieren al Estado y la capacidad de las personas. El segundo establece cuál es la legislación aplicable a los efectos jurídicos de los actos y contratos celebrados en el extranjero, cuando los efectos de los mismos deban ser ejecutados en la República Mexicana. El tercero se refiere a los bienes, muebles o inmuebles,
que se ubiquen en cualquier entidad federativa. Y el último, consagra el principio de que los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, deben regirse por las leyes del lugar en donde sean celebrados. El estado de una persona es el conjunto de cualidades jurídicas y determinan su estado el conjunto de hechos productores de consecuencias de derecho, entre los que se encuentran el nacimiento, la mayoría de edad, la emancipación, la interdicción, el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la filiación y la patria potestad. La capacidad de una persona es definida como la aptitud que una persona tiene para ejercitar los derechos cuyo disfrute le corresponden. Esta definición supone la distinción entre la capacidad de goce que se adquiere al nacimiento y la de ejercicio de los derechos que se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Este estatuto personal establece que las leyes mexicanas, incluyendo las que se refieran al estado y capacidad de las personas, deben aplicarse a todos los habitantes del país, ya sean nacionales o extranjeros, con domicilio o no en ella. Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en territorio nacional deben regirse por las disposiciones de las leyes mexicanas. Las personas, en su calidad de otorgantes, son libres para elegir la ley a que deba sujetarse la solemnidad interna del acto jurídico. También los bienes inmuebles que se encuentren en territorio nacional y los bienes muebles que en el mismo se encuentren deben regirse por las disposiciones de la ley mexicana, aun y cuando los dueños sean extranjeros. Tratándose de actos jurídicos, existe el principio de que estos son válidos si han sido concluidos de acuerdo con las reglas vigentes en el lugar de su celebración. Este principio suele expresarse con la fórmula locus regit actum. La expresión condiciones de forma se opone en la terminología jurídica a condiciones de fondo. Es por ello, para que un acto jurídico sea válido, debe reunir determinadas condiciones de fondo y de forma. Ello significa que los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes del lugar donde estos sean celebrados. En el derecho penal existe igualmente el principio general de la territorialidad, pero este principio no es absoluto. Contiene diferentes excepciones. Las más importantes se encuentran consignadas en el propio Código Penal. Sus disposiciones no solo son aplicables a los delitos cometidos en territorio de la República, sino también se aplican para sancionar los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en México, o los que se cometan en los consulados mexicanos, o en contra de su personal, cuando no hubieran sido juzgados en el país en donde se ejecutaron.
Esta misma regla se aplica a los delitos continuos, que son aquellos que se cometen en el extranjero y se siguen cometiendo en México, y a los ejecutados en territorio extranjero por un mexicano, contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos. Deben concurrir los siguientes requisitos: que el acusado se encuentre en la República Mexicana, que el acusado no haya sido definitivamente juzgado en el país donde delinquió, que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en territorio mexicano. Se admite también la aplicación extraterritorial del Código Penal cuando se trate de delitos cometidos en lugares que, si bien no pertenezcan desde el punto de vista geográfico al territorio mexicano, son considerados como territorio nacional. Y estos son: delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional situado en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende al caso en el que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el puerto. También los cometidos a bordo de un buque extranjero situado en puerto nacional o en aguas territoriales mexicanas. Si se perturbare la tranquilidad pública, o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación, en caso contrario, debe establecerse el derecho de reciprocidad. Los delitos cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio mexicano o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras. Y por último, los delitos cometidos en las embajadas, delegaciones y consulados mexicanos.